Buenos días, estamos hoy en Periodismo y Sociedad, hoy sin la presencia de Licho, que tiene compromisos profesionales bastante importantes. Sin embargo, este último día del mes de julio, 31 de julio, vamos a tratar de llevar a ustedes un programa de medicina basada en la evidencia. El tema de hoy conversaremos sobre lo que es el chequeo preventivo, algo que es bastante importante para toda la población, sin importar la edad, el sexo, la actividad física que usted realice, ya que todas las personas, de una manera u otra, podríamos tener algunas enfermedades, algún padecimiento que si se detecta a tiempo, si se hace un diagnóstico antes de que la persona tenga alguna sintomatología clínica, pues podríamos prevenir grandes catástrofes. Por ello, vamos a conversar en el día de hoy sobre lo que es la salud preventiva. Ya como dijimos anteriormente, es bastante importante que dependiendo de la edad de cada paciente, tenga pues un chequeo rutinario, periódico, y así podríamos diagnosticar muchas enfermedades. Vamos a una primera pausa para luego continuar con el desarrollo del tema tan importante que tenemos en el día de hoy. Adelante. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, continuamos con el tema hoy en Periodismo y Sociedad, Periodismo y Salud, hablando de lo que es el chequeo preventivo, el chequeo rutinario que debe de realizarse toda persona. Muchos se preguntarán, ¿cuál es el tiempo ideal? ¿Cuándo voy a hacerme ese chequeo preventivo? ¿De qué vale el gasto de dinero para hacerse un chequeo preventivo? Algo importante que tenemos que saber es que en República Dominicana tenemos centros de salud públicos y privados, en los cuales, por ejemplo, en un centro público, usted puede ir aunque no cuente con ningún seguro médico y solicitarle a su médico internista, médico general, el médico de atención primaria, su chequeo de rutina. Ahora bien, si usted tiene su seguro médico, usted puede ir tanto a un centro público como a un centro privado para realizarse ese chequeo que es tan importante, ese chequeo de rutina y que le daría información sobre cualquier entidad clínica que usted podría tener de manera incipiente y que todavía no esté presentando ninguna manifestación clínica. Ese chequeo rutinario es importante no solamente en la edad adulta, sino que en pediatría también es bastante importante ese chequeo general. Ahora bien, después de los 20 años es importante que usted acuda por lo menos. ¿Y qué es lo que va a hacer ese médico con usted? Lo primero es que le va a hacer un interrogatorio. ¿Por qué? Porque dependiendo de los antecedentes personales, antecedentes familiares, dependiendo de la información que usted le dé a ese médico, de ahí van a depender los estudios que le va a hacer ese médico. Por ejemplo, todo paciente, usted va a ver que cuando se sienta en la oficina del médico, lo que vamos a hacerle es un interrogatorio completo. ¿De qué usted padece? ¿A qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Bueno, pues si no le duele nada, ya que usted va a un chequeo de rutina, ahí le vamos a preguntar sobre los antecedentes personales. ¿De qué usted ha padecido? ¿Tuvo tuberculosis cuando era infancia? Antecedentes de hábitos tóxicos, por ejemplo, fuma, cuántos cigarrillos se fuma,
desde qué tiempo está fumando. O sea, todo eso con el objetivo de nosotros ver hacia dónde vamos a dirigir luego los exámenes paraclínicos. También vamos a preguntarle al paciente sobre los antecedentes familiares. Por ejemplo, su padre, su madre están vivos. Su padre o su madre tuvieron cáncer, cáncer de colon, cáncer de próstata, tuvo cáncer de pulmón, etcétera. O sea, son una serie de interrogatorios que le vamos a hacer, una serie de preguntas con el único objetivo de nosotros saber qué vamos a hacer. Posteriormente, después del interrogatorio, le vamos a hacer un examen físico completo, donde el paciente, lo primero que vamos a hacer es pesarlo. Es importantísimo pesarlo, tallarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el índice de masa corporal de ese paciente. Pues si ese paciente tiene una obesidad, ya ese paciente se considera enfermo. Entonces no es lo mismo hacerle análisis que son pertinentes a un paciente obeso como a un paciente que tenga una talla y peso normal. Vamos a tomarle la presión arterial a ese paciente, dependiendo de cómo esté la tensión arterial, pues se la podremos tomar varias veces para determinar si ese paciente, aunque tenga la edad que tenga, es hipertenso. De ahí vamos a hacerle lo que es la auscultación con ese aparato que vemos ahí, que es el estetoscopio. O sea, con el estetoscopio nosotros vamos a escuchar los ruidos pulmonares, los ruidos cardíacos, vamos a ver o a escuchar cómo están los ruidos intestinales, y de ahí nosotros podríamos determinar si a ese paciente hay que hacerle una radiografía de tórax, como vemos ahí en la pantalla, podríamos hacerle un electrocardiograma, un ecocardiograma, etcétera. O sea que de esta inspección, de ese interrogatorio, nosotros vamos a determinar qué vamos a hacer con ese paciente. Una vez tenemos a mano ya ese interrogatorio sobre los antecedentes de qué padece el paciente, que tenemos el examen físico, ahí vamos a proceder con los análisis pertinentes. ¿Cuáles análisis vamos a hacer de primera intención? Un hemograma. ¿Cuál es la importancia de ese hemograma? ¿Qué podríamos determinar si ese paciente tiene o no anemia? Muchos pacientes, usted lo ve caminando con una hemoglobina en 6, 7 gramos de hemoglobina y están caminando. Entonces tenemos que saber que una hemoglobina normal en un hombre es por encima de 14 gramos por decilitro. Sin embargo, vemos hombres que tienen 8 gramos de hemoglobina. Entonces, atendiendo a las preguntas que le hayamos realizado a ese paciente, ya podríamos determinar a qué se debe la anemia. Habría que hacerle un coprológico investigando sangre oculta en heces. Muchas veces al hombre no le gusta que le indiquen coprológico, pero es bastante importante en muchos casos determinar si ese paciente tiene parásitos, si ese paciente tiene sangrado gastrointestinal que no haya sido percibido. Y todo eso lo determinamos con un coprológico, ver si el paciente tiene una parasitosis intestinal. También, dentro de los análisis de rutina, vamos a hacerle un examen de orina. ¿Cuál es la importancia del examen de orina? Que vamos a determinar si ese paciente tiene o no alguna infección de vías urinarias, pero también podríamos determinar muchas enfermedades sistémicas, porque inclusive en un simple examen de orina podríamos ver si ese paciente, por ejemplo, es diabético. ¿Por qué? Porque en el examen de orina, en un paciente diabético y que esté descontrolado, podríamos encontrar azúcar, o sea, que es lo que se llama glucosuria. Entonces, si nosotros vemos que ese paciente tiene glucosa, o sea, azúcar en la orina, no le hemos todavía hecho ningún análisis de ninguna glicemia, pero vamos a ver, o se supone que ese paciente tiene niveles de azúcar por encima de 180 miligramos por decilitro. Ya ustedes vieron, con un simple examen de orina, hicimos el diagnóstico de que tenemos a un paciente posiblemente diabético. También en el examen de orina vamos a ver o se podría determinar si ese paciente tiene algún problema renal. Por ejemplo, podríamos encontrar la presencia de cilindros
hialinos, cilindros granulosos. O sea, todo eso nosotros lo determinamos con un examen de orina. También podría determinarse si el paciente tiene lupus, si tiene la bilirrubina alta, como hemos visto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la población que nos está viendo, que un examen de orina tiene muchas cruces, una cruz de orina, de glucosa, una cruz de cetona, una cruz de bilirrubina, una cruz de proteína, etcétera. Es un paciente que tiene muchos problemas y nosotros con un examen simple de orina podríamos pues ya tener una idea diagnóstica de qué podría tener ese problema, ese paciente. La glicemia, azúcar en sangre, bastante importante que todo paciente se haga un chequeo por lo menos anual de sus niveles de glicemia, dependiendo lógicamente de la edad del paciente. También a ese paciente podríamos hacerle el análisis de la hemoglobina glicosilada. Entonces, vamos a detenernos un poquitito con lo que es el azúcar en sangre o glicemia. ¿Cuál es el valor normal del azúcar en sangre? Es por debajo de 100, eso es lo normal, no en 105, no en 110 como algunos laboratorios refieren y como algunos médicos todavía piensan. Los niveles de glicemia son entre 70 a 100 miligramos por decilitro. O sea, ese paciente que es obeso, que está en sobrepeso y que tiene unos niveles de glicemia o azúcar en sangre en 105, que está muy cerca de 100. Es un paciente que nosotros debemos investigar a ver si es un paciente diabético o prediabético. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, nos dimos cuenta de que el paciente tenía 105 de glicemia en ese chequeo rutinario. Entonces, por eso es que dependiendo del primer chequeo rutinario, nosotros citamos a ese paciente para unos posteriores análisis dependiendo de lo que hayamos encontrado. ¿Por qué? Porque si encontramos que el paciente tiene una glicemia en 105, como dijimos anteriormente, a ese paciente hay que hacerle lo que se llama la glucosa en ayuna y postprandial o una curva de tolerancia oral a la glucosa y una hemoglobina glicosilada. Y esa hemoglobina glicosilada nos va a decir a nosotros en cuánto han estado los niveles de azúcar en sangre como promedio en los últimos 3 meses. Entonces podríamos hacer el diagnóstico de diabetes o prediabetes. O sea que es bastante importante, sobre todo en aquellas personas que sobrepasan los 35 años de edad. O sea que ya ustedes pueden ir dándose cuenta de la importancia de unos simples análisis. Hasta ahora hemos mencionado el hemograma, la glicemia, el examen de orina. Pero si nosotros continuamos, por ejemplo, vamos a hacer otros análisis que son bastante pertinentes, como es una urea, una creatinina. O sea, son análisis considerados de rutina. ¿Por qué? Porque estos análisis, por ejemplo, nos van a decir a nosotros si el paciente ya tiene alguna enfermedad renal. Por ejemplo, los niveles de creatinina, normalmente en el hombre, hasta 1.2 miligramos por decilitro. Entonces, ese paciente que tiene creatinina en 1.4, 1.5, 1.7, es un paciente que tendríamos nosotros que investigar un problema de insuficiencia renal, ya sea aguda o ya sea crónica. Entonces, ya ustedes ven cómo de esa creatinina y de esa urea que le mandamos a hacer a ese paciente, vamos a solicitar otros análisis pertinentes. Entonces, otro análisis que es bastante importante nosotros indicárselo al paciente es el análisis del colesterol. No importa, usted tiene 20 años, usted puede tener lo que se llama una hipercolesterolemia. Entonces, ese valor de colesterol que ustedes van a ver siempre que ponen unas siglas como es colesterol LDL, HDL, VLDL, estamos hablando de diferentes tipos de colesteroles. Tenemos colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros como médicos interpretemos esos análisis, que una vez hayamos interpretado, vamos a determinar si ese paciente tiene una hipercolesterolemia, que es de riesgo
cardiovascular, no importa que tenga 20 años. O sea, nosotros hemos visto a pacientes muy jóvenes que han tenido cardiopatía isquémica, es decir, han tenido infarto cardíaco, han tenido infarto cerebral. Entonces, por eso es importantísimo que en ese chequeo rutinario, pues nosotros indicarle los diferentes tipos de colesterol e indicarle también los triglicéridos. Y de ahí en adelante, nosotros continuar con diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, hablamos de los pacientes jóvenes. Estamos hablando de pacientes más jóvenes, entre los 20 y los 30 o 35 años. Es de vital importancia hacerse la prueba de hepatitis, o sea, hepatitis B, hepatitis C. ¿Hoy por qué? Porque son enfermedades que tienen curación. O sea, son enfermedades que, por lo menos la hepatitis C puede curarse. La hepatitis B puede prevenirse y aún así hay tratamiento. Pero ¿qué sucede? Que son enfermedades que cursan de manera silenciosa. O sea, usted puede tener el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus del VIH, o sea, el virus del SIDA, usted lo puede tener y no presentar ninguna manifestación clínica. Ahora bien, si usted, que es una persona de riesgo, paciente que ha tenido múltiples parejas sexuales, usted se hizo esos análisis y salió positivo, entonces ahí usted acude a su proveedor de servicios de salud y este le va a dar las pautas sobre lo que es el tratamiento, si tiene tratamiento, si no tiene tratamiento. Pero aún así, si estas pruebas salen negativas, pues ahí vamos a someter al paciente a una conserjería. ¿Por qué? Porque pues muchas veces tenemos actividades sexuales inadecuadas o promiscuas. Entonces ahí viene el gran susto, viene el miedo de si tuve una infección por uno de esos virus, hepatitis B, hepatitis C, el VIH, o también ver si ese paciente, por ejemplo, tuvo BTRL positivo, o sea, sífilis. O sea que ya ustedes pueden ver cómo, atendiendo a la edad, a la actividad a que se dedique la persona, de ahí depende el tipo de estudios o análisis que nosotros, pues, le debemos hacer a cada paciente. Entonces ya vimos hemograma, urea, creatinina, glicemia, colesterol, pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, pero también algo importante, hay pruebas de hígado como son las transaminasas, las TGO, la TGP llamada ALT o AST. Si nosotros vemos que el paciente tiene un color amarillento de piel y tegumentos, pues no importa la edad que tenga ese paciente, es un paciente que deberíamos realizarle las pruebas de bilirrubina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina es un pigmento amarillento que es, por ejemplo, cuando hay un problema de hepatitis, cuando hay cualquier problema hepático o una obstrucción biliar, podemos tener un aumento en los niveles de bilirrubina. Entonces, muchas veces vemos a un paciente que tiene la piel amarillenta, pues le hacemos una bilirrubina y la tiene alterada, la tiene aumentada, pues ya de ahí indicaríamos otros tipos de análisis para determinar la causa de esa hiper o aumento de los niveles de bilirrubina. Ya hay otros análisis mucho más específicos que dependen de las patologías que tenga el paciente. Y esto lo digo porque hay pacientes que llegan a la consulta, doctor, yo vine a un chequeo rutinario, y empezamos a hacerle el interrogatorio y el paciente dice, doctor, yo quiero que me indiquen de todo. Entonces yo le digo claramente al paciente, no, o sea, yo no puedo indicarte todos los análisis. ¿Por qué? Simplemente con la orina se pueden realizar más de 600 tipos de análisis diferentes. Entonces, imagínense ustedes de la sangre, cuántos análisis podríamos nosotros hacer de la sangre. Entonces, por eso es que hay una serie de análisis de rutina
que nosotros le vamos a indicar al paciente, como ya dijimos anteriormente, hemograma, urea, creatinina, glicemia, etcétera. Y de estos análisis, dependiendo de las alteraciones que nosotros hayamos encontrado en estos análisis, pues de ahí dependerá el otro grupo de análisis que le vamos a indicar al paciente. Como dijimos hace un momentito, si ese paciente tiene ictericia, color amarillento de la piel, pues nosotros vamos a ver cómo están los niveles de bilirrubina en sangre. También, dependiendo si el paciente pues tiene alteraciones que dice que tiene dolor en las articulaciones, etcétera, que podríamos indicarle niveles de ácido úrico, que hay pacientes que tienen lo que se llama gota topácea, pacientes que tienen el ácido úrico elevado, o sea, bastante importante nosotros indicarle esos análisis. También es importante indicarle, y creo que tenemos una llamada, porque hay personas que tienen preguntas, podemos hacer preguntas y vamos a responder. Adelante con su pregunta. Su nombre y de dónde nos llama. Bueno, parece que se cortó la llamada, pero pueden hacernos sus preguntas mientras estamos desarrollando el tema, que yo sé que hay muchas personas que tienen preguntas que son muy relevantes. Pues decíamos que hay análisis pertinentes como son también los electrolitos. Tenemos el sodio, tenemos el potasio. Y esto es importante, sobre todo para los pacientes diabéticos hipertensos y que tienen problemas renales, por ejemplo. Nosotros tenemos en el paciente que está en diálisis, periódicamente le hacemos los análisis del potasio. Sí, creo que tenemos una llamada. Adelante. Aló. Sí, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Su nombre y de dónde nos llama. Doctor, buenos días, le habla Isabel. Yo quiero saber, doctor, ¿qué busca un médico cuando indica la prueba de vitamina D? ¿Y por qué es tan costosa esa prueba? Además, sí, muy importante. Sí, muy importante. Esta prueba de vitamina D, que los valores, ustedes van a ver que después de la pandemia, la mayoría de los pacientes tienen vitamina D insuficiente. Y es una prueba que no es de rutina. O sea, la mayoría de las personas tienen la vitamina D deficiente, o sea, por debajo de los 30 nanogramos por mililitro. Y la vitamina D es una vitamina bastante importante para el metabolismo del calcio. O sea, nosotros obtenemos vitamina D tanto por la dieta como por los rayos solares, rayos ultravioleta. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un déficit de vitamina D, podríamos tener un déficit de calcio, porque la vitamina D es la encargada de absorber el calcio a nivel intestinal. Es decir, usted puede ingerir la cantidad de calcio que sea, toneladas de calcio. Y si usted tiene un déficit de vitamina D, usted no va a absorber el calcio a nivel intestinal. Es decir, que ese calcio usted se lo toma, pero ese calcio pasa igualito y luego va al baño. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Y ustedes van a ver muchas damas que le están indicando vitamina D y posiblemente el médico no le diga el por qué. Y es en la prevención de la osteoporosis. Entonces, por eso ustedes van a ver un análisis que cuesta más de $1,000, que el seguro no lo cubre, que debería cubrirlo. Entonces, mediante esta determinación de vitamina D, el paciente que la tiene deficiente, ustedes van a ver que le vamos a indicar suplemento o la vitamina D activa, que es el calcitriol o 1,25 de hidroxicolecalciferol. Entonces, déficit de vitamina D es sinónimo o va a ser sinónimo de déficit de calcio a nivel de los huesos. Entonces, eso trae como consecuencia que la persona tenga osteopenia o que tenga osteoporosis. O sea, por eso es importante que indiquemos vitamina D. Tenemos otra llamada. Adelante. Su nombre y de dónde nos... Sí. Aló.
Sí, adelante con su pregunta. Mi nombre es Zeneida y llamo de las Américas. Yo soy paciente de Secanón. Yo me operé ahí entre enero y febrero. Y a mí me hicieron allá 16 análisis. Y tengo osteoporosis. Ok. Y esa es mi pregunta. 16 análisis. ¿Qué le interesa saber? A ver. Claro. Que Sí. para operarme de la vista me mandaron a hacer 16 análisis allá. Y tengo osteoporosis también. Ok, perfecto. Sí. Cuando un paciente se va a realizar una cirugía, sea la que sea, o sea, el médico nunca dice que ninguna cirugía es sencilla. ¿Por qué? Porque toda cirugía podría tener riesgos. Entonces, a ese paciente que se vaya a operar, aunque sea de una uña, o sea, la paciente va a ser operada de la vista. Es un paciente que hay que hacerle lo que se llama una evaluación cardiovascular. O sea, se le va a hacer una evaluación prequirúrgica. Entonces, ese médico que le va a hacer la evaluación prequirúrgica, por ejemplo, tenemos el médico internista o el médico cardiólogo, va a solicitar pruebas virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, va a solicitar BDRL porque son protocolos para todo tipo de cirugía, prueba de coagulación TP y TPT, las pruebas de rutina que mencionamos ahorita, hemograma, examen de orina, uric, creatinina. ¿Por qué? Porque ese médico tiene que, cuando está haciendo la evaluación prequirúrgica, decir qué riesgo quirúrgico tiene esa paciente, que es lo que se llama el ASA, riesgo quirúrgico 1, 2, riesgo quirúrgico 3, por ejemplo. Entonces, por eso, ese paciente, ese médico le va a indicar los análisis más radiografía de tórax más un electrocardiograma. Posteriormente, ese paciente que va a ser operado debe de ser evaluado por el anestesiólogo. Entonces, son dos evaluaciones que generalmente necesita cualquier paciente que vaya a ser sometido a una cirugía. Y eso implica que debe de hacerse análisis, electrocardiograma y también una radiografía de tórax. O sea que no es así por así, sino son protocolos para todo procedimiento quirúrgico. Bien, si no tienen ninguna pregunta de momento, pues creo que es hora de entrar a una pausa comercial y cuando volvamos vamos a conversar sobre los estudios paraclínicos. Estos estudios que debe realizarse cada paciente que no son análisis. Adelante, estudio. Bien, continuamos en Periodismo y Sociedad. Hoy, periodismo y Salud, conversando sobre lo que es el chequeo preventivo. Por ejemplo, ahora que estamos en época de vacaciones, bastante importante, bastante relevante que usted utilice este tiempo. ¿Para qué? Para el chequeo rutinario de los niños. Ajá. Porque no solamente el adulto podría enfermarse, no solamente el adulto podría tener problemas. Entonces es importantísimo que en esta época de verano, que los niños no están en las escuelas, es importantísimo que usted lleve a donde su pediatra, su médico de cabecera, a ese niño, a ese adolescente. ¿Para qué? Para que se les realice su chequeo rutinario. Es poco frecuente que los niños pues tengan enfermedades que no sean enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades diarreicas, etcétera. Sin embargo, también los niños tienen que realizarse ese chequeo periódico, revisarle su esquema de vacunación que esté completo. O sea que es una época no solamente de vacaciones para que estén disfrutando de todas las amenidades que podría tener el país donde van o donde vivo, en el campo, sino que los niños también deben de realizarse periódicamente. Claro que esa periodicidad no es tan frecuente como la que ocurre en un adulto, pero sí, por eso es bastante importante que si generalmente su médico lo considera pertinente,
que ese niño, que ese adolescente, se haga un chequeo al año. ¿Y cuál es la mejor época? Pues la época de las vacaciones. Pues ahí vamos a evitar tener que pedirle permiso pues a la escuela, así no estamos pues desperdiciando lo que es el tiempo de la escuela. Entonces es importantísimo que las madres tomen en cuenta esto. Esos niños, esos adolescentes, llévelo a donde su pediatra, llévelo a donde su médico familiar, llévelo a donde su médico general. Y así vamos a ver cómo está ese individuo, cómo está esa persona. Si usted ha notado que su hijo tiene o tuvo durante este año escolar algún trastorno pues psicológico, pues llévelo al psicólogo. ¿Por qué? Porque es importante que ese niño entre a la escuela en un perfecto estado de salud, no solamente físico, sino psicológico, sino mental. Entonces, el niño también debe de ser llevado al pediatra y lo ideal es que sea en esta época. Evite tener que estar pidiendo permiso en la escuela para hacerle análisis, para hacerle estudios al niño. Llévelo ahora, que este es el mejor momento. Pues bien, y continuando con los exámenes, lo que le vamos a pedir al paciente, miren, por ejemplo, atendiendo a la edad del paciente, vamos a hacer una serie de estudios que son pertinentes. Por ejemplo, todo hombre, después de los 45 años, si tiene antecedentes familiares, o después de los 50 años, si no tiene ningún antecedente, es importante que se haga esa evaluación prostática. Creo que tenemos una llamada. Adelante. Sí, adelante con la pregunta. Bien, parece que se cayó la llamada. Fue bastante importante que este hombre se haga una evaluación prostática. El urólogo lo está esperando y es simplemente un examen anual. Si tenemos otra llamada, adelante con tu pregunta, tu nombre. Bueno, los teléfonos están sonando de forma incesante. Adelante, su nombre y de dónde nos llama. Hello. Sí, saludo, su nombre y de dónde nos llama. Saludos, doctor, buenos días. A propósito del tema que usted está conversando, doctor. Hello. ¿Se escucha? Sí, se Isabel escucha. le habla, de aquí del Distrito Nacional. Adelante, Isabel. Doctor, usted está conversando sobre el tema de los padres, motivarles para que puedan llevar los niños, para que lleven los niños a su chequeo rutinario. Hay un tema que tiene que ver con el ginecólogo y las madres. Las niñas, ¿a qué edad usted puede orientar a las madres de llevar las niñas al ginecólogo? Porque generalmente esperamos el que tengan una edad reproductiva, que comiencen su vida sexual y reproductiva. ¿Es necesario esperar este tiempo o se pueden determinar algunos aspectos de su salud llevándola antes al ginecólogo? La visita. Bien, excelente pregunta. Sobre todo las niñas. Excelente pregunta. Adolescentes. Sí. El médico internista del niño es su pediatra. Entonces, ese pediatra está en la capacidad de darle la recomendación pertinente de cuándo llevar a su niña al ginecólogo. Generalmente las niñas van cuando tienen la primera menstruación. Si su pediatra no ha determinado que antes de esa etapa pues hay pertinencia de llevarla al ginecólogo, pues no se lleva, puesto que el pediatra, por ejemplo, que es el internista del niño, le va a guiar cuándo debe de llevarla. O sea, nosotros tenemos todo un médico de cabecera, o sería lo ideal que usted tenga, que cada quien tenga su médico de cabecera. En el caso de los niños, es el pediatra. Y él, correctamente, va a dirigir cuándo deben de ser, igual que nosotros como médicos internistas, que vamos a saber cuándo ir al ginecólogo, cuándo debe de ir esa mujer al ginecólogo. Tenemos otra llamada. Vamos a ver, adelante. Tu nombre y de dónde. Sí, buenos días, adelante. Sí.
Mira, se habla con estos Jiménez de aquí de Limón, Villa González, Santiago. Adelante con su pregunta. Mira, ustedes los médicos que van a hacer con los hospitales, que cuando uno llega con una cita al hospital ya está abarrotado de haitianos y no hay como con una cita en los hospitales. Bueno, está bien, vamos a ¿Qué responderle es ahora eso? mismo. ¿Tienen esos hospitales? Bien, bien. Vamos a ver. Nosotros como médicos, pues somos empleados, trabajamos en diferentes tipos de centros de salud pública. Nosotros tenemos el deber, la obligación, el derecho de dar asistencia a toda la población, no importa la edad, el sexo, la nacionalidad. O sea, nosotros nos llega un paciente, no importa de qué nacionalidad sea, y no podemos rechazar, no podemos negarle la asistencia a ningún paciente, no importa el país que sea. O sea, nosotros tenemos que cumplir ese juramento hipocrático que nosotros hemos hecho de atender a todas las personas. Bien. Con respecto a lo que es la colonoscopia, vamos a ver de otros estudios que es importantísimo que la persona se haga. El hombre no es dado a ir mucho al médico. Entonces, por eso tocamos un tema importante, próstata, la evaluación de la próstata después de los 50 años y si usted tiene factores de riesgo antes de los 50 años, o sea, alrededor de los 45 años, sobre todo si su padre tuvo cáncer de próstata antes de los 65 años, ya usted tiene un factor de riesgo adicional de cáncer de próstata. Con respecto a la colonoscopia, señores, podemos prevenir o diagnosticar temprano lo que es el cáncer de colon. ¿Con qué? Con una colonoscopia. O sea, bastante importante que usted ya si llegó a los 50 años, 55 años que no se ha hecho, acuda a su gastroenterólogo para que le realice esa colonoscopia. Y tranquilo, que después de ahí usted va a durar 5 años sin hacerse una colonoscopia. Hágasela. Usted que tiene 3, 4 años, 5 años pensando en hacerse esa colonoscopia, que ya usted llegó a los 60 años, hoy es el mejor momento. Entonces, podrían detectarse un tumor de colon pequeño, incipiente, y si se diagnostica a tiempo, pues el tratamiento es mucho más fácil y podremos tener la cura. Ahora bien, cuando ya usted lo llevaron con una obstrucción intestinal por un cáncer de colon, entonces tiene un cáncer muy avanzado. Entonces, por eso es que usted tiene que ir a tiempo. Igualmente con las damas. Por ejemplo, importantísimo hacerse una sonografía transvaginal después de los 50 años y cuando el médico lo considere, pero es bastante importante porque podríamos determinar nosotros un cáncer a nivel del útero, que es uno de los principales tipos de cáncer en la mujer. También con respecto a la mamografía, que es una radiografía de las mamas, que es bastante importante que se la hagan. O sea, hay una serie de estudios que las personas deben de realizarse atendiendo a la edad del paciente, atendiendo al género, al sexo y atendiendo a los antecedentes. Por ejemplo, ese paciente que es un gran fumador, que tiene más de 20 o 30 años fumando y que se fuma más de 20 cigarrillos al día, es un paciente que nosotros tenemos que ver la posibilidad de que tenga un cáncer de pulmón. Entonces usted tiene que hacerse, no se siente nada, hágase su radiografía de tórax. Usted tiene mucho tiempo fumando, usted tiene un alto porcentaje de tener cáncer de pulmón. Y si ese cáncer de pulmón se diagnostica a tiempo, podríamos tener la curación. Ahora, si ya usted tiene una gran sintomatología de cáncer de pulmón, pues lamentablemente usted llegó tarde, aunque nunca es tarde si la vida dura, pero es bastante importante que usted se haga su chequeo rutinario y se haga las pruebas pertinentes. Con respecto a las damas también, importantísimo, y aquí va el tema de la vitamina D, por eso ustedes van a ver que con frecuencia indicamos la prueba de vitamina D, es para diagnosticar si tiene osteoporosis o si tiene osteopenia.
de la osteopenia todavía no ha llegado a la osteoporosis. Entonces, usted tiene 55, tiene 60 años y su médico no se lo ha hecho una densitometría. Usted le solicita a su médico que le prescriba una densitometría. ¿Por qué? Porque si usted tiene osteoporosis, si usted tiene osteopenia, tenemos el tratamiento para esto. Entonces se le da una serie de medicamentos para la osteoporosis y usted va a ver cuando le repitan el estudio cómo ya ese proceso pues ha remitido. Entonces es bastante importante. Un electrocardiograma, aunque usted no sea hipertenso, usted tiene 50 años, vaya a su chequeo, solicite que le haga un electrocardiograma, porque podemos tener pacientes que le hayan dado un infarto y ese infarto cursó de manera silenciosa. O sea, hay infarto cardíaco que cursa sin dolor. Simplemente el paciente tuvo un episodio de dificultad respiratoria, se sofocó, y ese paciente tenía un infarto. Entonces, por eso es bastante importante ese electrocardiograma. Si usted es hipertenso, usted sabe que le toca su ecocardiograma. Entonces, en ese ecocardiograma que su médico se le indicó y posiblemente usted no se haya hecho ese estudio, en el ecocardiograma vamos a ver el tamaño del corazón. Vamos a ver cómo está funcionando su corazón. Vamos a ver si usted tiene un corazón cansado, que es lo que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. Y entonces al paciente se le puede dar tratamiento. Pues tenemos pacientes que dicen, doctor, yo no puedo dormir, yo estoy sofocado, yo desde que me acuesto me siento cansado, yo no puedo tolerar estar acostado plano. Yo tengo que dormir con 3 almohadas, 4 almohadas, tengo que dormir sentado. Son datos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, cuando usted le hagan ese ecocardiograma, van a determinar que usted necesita otro tipo de medicamentos para ayudar a trabajar ese corazón. Ahora, si usted no se ha hecho un ecocardiograma, si usted no se hace el electrocardiograma que le indicó su médico, pues no hay manera de que se determine. Bueno, por la clínica, por el cuadro clínico, nosotros podríamos decir, mira, tiene una insuficiencia cardíaca. Pero es importante que usted se haga ese ecocardiograma. Usted que tiene 10 años sufriendo de la presión y que ni siquiera se toma los medicamentos de manera normal, sino cuando se acuerda. Entonces usted tiene más posibilidades de tener un infarto cardíaco que simplemente se manifieste con una simple dificultad respiratoria. Entonces hágase su ecocardiograma, hágase su electrocardiograma, hágase cuando le tocan su colonoscopía, hágase su PSA, porque vamos a ver su próstata. También es importante después de los 50, 60 años, investigar esta glándula que está aquí, la glándula tiroides, porque podría usted tener un nódulo de tiroides y ese nódulo de tiroides ser un cáncer de tiroides. De manera que nosotros le pedimos a la población encarecidamente que, para concluir, que traten de hacerse sus exámenes de rutina, que usted elija una fecha de cuándo serán sus chequeos de rutina. Por ejemplo, mi chequeo de rutina en marzo. ¿Por qué? Porque yo cumplo años en marzo. Entonces yo trato de tener una fecha que no se me olvide. Porque si usted no tiene una fecha específica, a usted se le va a olvidar cuando es que le toca su chequeo de rutina. Como muchas cosas a nosotros se nos olvidan. O sea que es bastante importante que usted ponga fecha para su próximo chequeo de rutina, lleve anotado las preguntas que le va a hacer al médico, porque entonces ocurre que están llamando por teléfono, doctor, yo fui a su consulta esta mañana y se me olvidó hacerle tal pregunta. Entonces, vaya acompañado con su pareja o con alguien que usted tenga confianza, porque muchas veces cuando usted está solo con el médico, hay muchas cosas que se le olvidan. Entonces nosotros como médicos queremos hacer una historia clínica lo más completa posible para así nosotros tener un diagnóstico preciso y para que a usted como paciente le vaya perfectamente bien. Bueno, creo que hasta aquí
Si no hay alguna pregunta vía telefónica, hemos concluido este tema de hoy, lo que se llama el chequeo de rutina, y exhortamos a toda la población que nos ve, que nos sigue, no importa el país que usted sea, no importa de la raza que usted sea, a que acudan periódicamente a ese chequeo de rutina, que converse con su médico de cabecera, su médico familiar, médico internista, médico pediatra, que le solicite o que le sugiera algunas pruebas que usted como paciente entiende que son pruebas pertinentes y que por la edad que usted tiene es adecuado hacerle esas pruebas. Bien, con esto despedimos y esperamos que ya mañana el señor Licho pueda reintegrarse a sus actividades, ya que compromisos profesionales impidieron que estuviera presente en el día de hoy. Y nos veremos de nuestra parte con Periodismo y Salud el próximo lunes, si Dios así lo permite. Muchas gracias y hasta la próxima.